Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. La combinación histórica de guerra, el azar, la observación cuidadosa y la selección familiar es lo que hace que su historia sea tan diferente de la mayoría de las razas caninas europeas. Hoy te hablaremos del Groofolender. Hace cientos de años, Europa estaba poblada por perros pequeños y medianos, especializados en encontrar presas utilizando su olfato. Eran animales resistentes, inteligentes y adaptables. No tenían un aspecto uniforme. Lo importante era su capacidad para seguir rastros, expulsar animales de sus escondites y trabajar durante largas jornadas, y que con el paso de los siglos irían diferenciándose según las necesidades de cada región. Uno de los linajes más importantes daría lugar a los terriers, criados especialmente en las Islas Británicas para perseguir ratas, zorros y tejones. Eran rápidos, valientes y extraordinariamente tenaces, a los que el Dr. Caius definiría como canis terrae. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Francia estaba llena de perros cazadores de pelo áspero o duro, barba y cejas muy marcadas, hocico alargado, gran resistencia para atravesar zarzas y matorrales y con un excelente olfato que trabajaban en la caza de liebres, zorros, jabalíes o aves, dependiendo de la región. Cada provincia francesa tenía sus propios perros que se cruzaban entre sí según las necesidades de los cazadores, a los que llamaban griffon. Una de esas regiones era la de Vendée, situada en la costa atlántica, cuyo paisaje era especialmente difícil. Bosques espesos, matorrales llenos de espinas, pantanos y terrenos húmedos, por lo que los cazadores necesitaban que fueran muy resistentes y con un pelaje que les protegiera de todo esto. Durante generaciones irían seleccionando únicamente aquellos que mejor soportaran ese entorno. Entre los siglos XVIII y XIX, los criadores británicos comenzarían a seleccionar terriers cada vez más definidos. De aquellos antiguos perros surgirían razas como el Fox Terrier, del que te hablamos en el episodio 39, el Jack Russell Terrier en el 17 o el Parson Russell Terrier. A finales del siglo XIX, la cinofilia comenzaría a organizarse en toda Europa, fundándose clubes caninos y redactándose estándar para fijar las características de cada raza. En Francia, a partir de los antiguos perros de Vendée,
aparecerían varias razas diferentes, entre ellas el Gran Griffon Bondé, con una gran capacidad olfativa, temperamento equilibrado, un fuerte vínculo con las personas y una gran resistencia física. En la primavera de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y las tropas aliadas avanzaban desde Francia hasta el oeste de Alemania. Millones de personas huían de los combates, quedando miles de animales abandonados, entre ellos uno de tamaño mediano, de pelo áspero y barba abundante, que comenzaría a seguir a una unidad del ejército estadounidense y al que llamarían Peter. Nadie sabía quién era su dueño ni de dónde procedía exactamente. Era habitual que las unidades militares adoptaran perros encontrados durante sus desplazamientos, pues les servían como compañía en medio del conflicto. Muchos acababan recorriendo cientos de kilómetros junto a los soldados. Los historiadores de la raza creen que probablemente había nacido en el norte de Francia y que descendía de perros de caza tipo Griffon Bondé, aunque no hay documentación que lo confirme. Cuando las tropas estadounidenses cruzaron la frontera francesa y avanzaron por Alemania, Peter continuó acompañándolas, llegando al estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, concretamente a la zona de Siegen. En el mes de mayo la guerra terminó. Las unidades estadounidenses comenzaron a reorganizarse y muchas regresaron a sus bases o emprendieron el viaje de vuelta a casa. No se sabe si Peter fue dejado deliberadamente, si se perdió durante el traslado o si simplemente se separó del convoy y nunca logró reencontrarlo, apareciendo poco después por la región conocida como Grand Foix, un pequeño valle situado cerca de Siegen. Isa Schlieffenbaum, una aficionada a la cría de perros, lo encontró vagabundeando y decidió llevarlo con ella. Peter era un perro de un carácter excepcional, extremadamente sociable, inteligente, tranquilo dentro del hogar y muy apegado a las personas, además con un aspecto muy particular: cejas pobladas, un cuerpo atlético y una expresión vivaz, cualidades que le recordaban a los antiguos perros franceses de tipo Griffon. Ilse sabía que Peter no era un perro de raza registrada como tal. No tenía documentos, tatuajes ni identificación alguna. Nadie que pudiera reclamarlo. Poco tiempo después, Peter se enamoró de una hembra llamada Fifi, a la que las fuentes históricas describen como tipo Fox Terrier, de color blanco y negro, sin pedigrí. Una perra ya madura, propiedad de una vecina. La mayoría de las fuentes coinciden en que el primer apareamiento fue completamente accidental, naciendo una camada que había heredado una sorprendente combinación de ambos progenitores: la vivacidad, inteligencia, pelaje duro y estructura corporal de su madre, y un equilibrio emocional, docilidad, bajo instinto cazador y una enorme capacidad para convivir con la familia como legado paterno. En aquella época, la mayoría de los cruces entre perros sin pedigrí producían camadas muy variables, distintos tamaños, tipos de pelo y diferentes colores. Sin embargo, los cachorros de Peter y Fifi parecían hermanos casi idénticos. Isa quedó tan impresionada por la uniformidad de la camada que, aconsejada por el veterinario de Siegen, repitió deliberadamente el mismo cruce varias veces para comprobar si aquella uniformidad se mantenía. Como el resultado volvió a repetirse, comenzó su programa de cría, volviendo a cruzar a Peter con alguna de sus hijas, manteniendo el control sobre la consanguinidad. El objetivo era concentrar los genes de Peter, y si éste transmitía esas cualidades de forma hereditaria, al cruzarlo con sus hijas era mucho más probable que aparecieran repetidas en las siguientes generaciones.
También realizaría cruces entre medio hermanos, primos y otros descendientes cercanos, un método habitual para fijar una raza. La idea era que generación tras generación se fueran pareciendo cada vez más. Ilse era muy estricta. Si un perro mostraba demasiado instinto de caza, excesiva agresividad, nerviosismo, tamaño muy diferente, pelo incorrecto u orejas o proporciones alejadas del tipo deseado, simplemente no lo utilizaba como reproductor, reduciéndose así la variabilidad. En los últimos años de la década de los 40 y comienzos de los 50, los descendientes ya empezaban a mostrar características estables. Ya no eran simples mestizos, se estaba formando una nueva raza en la que los cachorros nacían ya con una gran uniformidad. Mismo tamaño, tipo de cabeza, carácter, el mismo patrón de pelo, duro o liso, y la misma expresión. En esa zona existía un pequeño paraje rural conocido por los habitantes locales como Grandfort. No era una ciudad ni un pueblo importante. Tampoco aparecía en los mapas como un municipio independiente. Era simplemente el nombre tradicional de una finca o una pequeña zona de campo donde la familia Schleifenbaum tenía su residencia y donde habían crecido los primeros perros de la raza y que en el dialecto de la zona significaba torcido, curvado o doblado. Si combinaba este nombre, terminándolo con el sufijo lenda, originario de una región, ya tenía el nombre más apropiado para la raza, Gruffolenda. En 1955, bajo el amparo de la organización canina alemana, Ilse, como creadora, junto a Otto Bamm, su principal colaborador y fundador del segundo criadero bajo el afijo von Linnenberg, redactarían un primer estándar. No era un documento muy extenso, pero fijaba los rasgos que ella llevaba seleccionando desde 1945. Tamaño mediano, 2 variedades de pelo, duro y liso, color blanco con manchas marrones, carácter equilibrado, poco instinto de caza y reservado con los extraños, pero muy unido a su familia. El 28 de noviembre de 1955, la Federación Cinológica Internacional la reconocería oficialmente, encuadrándola en el grupo 9, perros de compañía, en la sección 10, Gruffolenda, reconociendo a Alemania como su país de origen. Ese año comenzaron a presentarse en las exposiciones caninas alemanas, especialmente en Dortmund, donde despertaron mucha curiosidad por tratarse de una raza completamente nueva. Tras el reconocimiento oficial, la Organización Canina Alemana exigía que toda nueva raza estuviera representada por un club especializado encargado de gestionar el libro genealógico y supervisar la cría. Y aunque Ilse concebía la cría como una actividad personal y casi familiar y no le atraía la burocracia de una organización oficial, comprendió que sin un club reconocido, la organización alemana y la Federación Cinológica Internacional no podrían mantener el control sobre ella, fundando ese mismo año la Asociación Alemana para la Cría del Gruffolenda, siendo ella la primera presidenta. En 1956, durante una exposición canina en Oldenburg, la criadora finlandesa Maria Åkerblom vio 3 ejemplares y quedó fascinada por ellos. Decidió viajar varias veces a Alemania y compró varios ejemplares directamente de Ilse. Durante las décadas de los 60 y 70, la raza continuó creciendo lentamente, sobre todo en Alemania, pero nunca fue una raza popular. Mientras otras contaban con miles de ejemplares reproductores, el Gruffolenda apenas disponía de unos pocos cientos. Los criadores seguían utilizando perros emparentados entre sí
ya que no existían muchas alternativas. En 1962 nació en Finlandia la primera camada criada fuera de su país natal, convirtiéndose en el segundo gran centro mundial de la raza, llegándose a registrar durante algunos años más cachorros que en la propia Alemania. Hacia 1970, Suiza se convirtió en uno de los primeros países donde encontró aficionados estables, lo que ayudó a ampliar su difusión por Europa, como fue el caso de Dinamarca y Países Bajos. Ilse permaneció al frente del club hasta 1980. Durante unos 25 años supervisó prácticamente toda la evolución de la raza y llegó a criar alrededor de 400 ejemplares con su afijo von Wallesberg. En los 80, los criadores comenzaron a observar que ciertas enfermedades hereditarias aparecían con demasiada frecuencia. Problemas autoinmunes, algunas alergias cutáneas, trastornos hereditarios poco comunes y pérdida progresiva de su variabilidad. Los genetistas explicaron que aquello era una consecuencia lógica de haber partido de una población fundadora tan pequeña, comenzando a realizarse estudios genealógicos más detallados. Los resultados fueron sorprendentes. Prácticamente todos podían remontar su árbol genealógico hasta Peter y Fifi en muy pocas generaciones. Compartían los mismos antepasados varias veces dentro de su pedigrí. El coeficiente de consanguinidad de algunos perros era bastante elevado. En los años 90, la criadora norteamericana Jean Cummings importaría ejemplares desde Europa. De principios de los 2000, encontramos las primeras referencias fiables de propietarios y criadores españoles, siendo los primeros importados principalmente desde Alemania y Finlandia, y más tarde también desde Países Bajos. Para corregir el alto grado de consanguinidad que afectaba a la raza, algunos criadores alemanes propusieron una medida muy poco habitual. En lugar de seguir cerrando la raza sobre sí misma, ampliar cuidadosamente la base genética, dando lugar al llamado Proyecto de Diversidad Genética. La idea era introducir sangre nueva mediante cruces muy controlados, con razas cuidadosamente elegidas que compartieran características físicas y de temperamento. Cada generación resultante se cruzaría nuevamente con Crofolenda hasta recuperar el aspecto típico de la raza, pero recuperando una mayor diversidad. Este proceso fue supervisado por genetistas y por los clubes de la raza con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades hereditarias sin perder su identidad. El candidato ideal debía reunir varias condiciones: tamaño parecido, entre 30 y 40 centímetros, carácter muy sociable y familiar, buena salud genética, población relativamente amplia y estructura corporal similar. El perro de granja danés-sueco cumplía prácticamente todos estos requisitos. Además, se trataba de una raza muy antigua de Escandinavia, utilizado durante siglos como perro de granja y de compañía, con una base genética mucho más amplia. El proyecto generó un intenso debate. Algunos criadores defendían que se debía mantener exactamente igual que desde los tiempos de Ilse, sin incorporar ninguna otra raza. Otros sostenían que esa postura acabaría aumentando los problemas hereditarios. Finalmente convivieron los dos enfoques: líneas tradicionales procedentes exclusivamente de Peter y Fifi y líneas participantes en el proyecto. Varios criadores junto a genetistas pondrían en marcha el plan. El proceso estaba perfectamente planificado. En la primera generación se cruzaría uno puro con un perro de granja danés-sueco puro,
muy parecidos a como debían ser los antiguos perros de granja europeos de los siglos XVIII y XIX. Inteligentes, versátiles, sociables y sanos. Por eso, algunos historiadores de la cinofilia consideran que su incorporación le devolvió parte de la variabilidad genética que probablemente tuvieron sus antepasados antes de que la raza quedara concentrada casi por completo en los genes de Peter y Fifi. A los cachorros resultantes, aproximadamente un 50% de cada raza, se les volvería a cruzar con uno puro, cuya descendencia tendría un 75% de genética crofolenda y un 25% danesa sueca. En la tercera generación se repetía el proceso, con el resultado de un 87,5%. En la cuarta se llevaría a cabo un nuevo retrocruzamiento, en el que la genética ya era aproximadamente del 93,75%, dando ejemplares cuyo aspecto ya era casi indistinguible del crofolenda tradicional. Después de varias generaciones cuidadosamente seleccionadas, los perros recuperaban prácticamente todas las características de la raza, pero mantenían una pequeña aportación genética nueva que ayudaba a reducir la consanguinidad. Hoy muchos genetistas consideran este proyecto uno de los mejores ejemplos europeos de apertura controlada de un libro genealógico para salvar una raza con una base genética demasiado reducida. A partir de 2010, se les comenzaría a ver con mayor frecuencia en las exposiciones de la Real Sociedad Canina de España, aunque continuaban siendo una de las razas más escasas en el país. En 2012 fue admitida por la Fundación Stock Service del American Kennel Club, programa destinado a razas poco comunes que están en desarrollo para una población estable en Estados Unidos y que aspiran al reconocimiento completo. Entre 2016 y 2020, después de varios retrocruces, muchos perros ya eran visualmente casi indistinguibles de los tradicionales. Los estudios genéticos mostraban que la diversidad había aumentado y que algunos riesgos asociados se reducían. Al mismo tiempo, los criadores comenzaron a utilizar herramientas que en los años 40 no existían, como las pruebas de ADN, los análisis del coeficiente de consanguinidad, la selección genética basada en marcadores moleculares y programas informáticos para planificar los apareamientos. Por primera vez en la historia de la raza, las decisiones de cría no dependían únicamente de la apariencia o del pedigrí, sino también de datos científicos. Hoy sigue siendo una raza poco numerosa. Se estima que existen entre 2.000 y 3.000 ejemplares en todo el mundo, la mayoría de ellos concentrados en Alemania, con poblaciones más pequeñas en Finlandia, Suiza, Suecia, Países Bajos y algunos otros países europeos. Cada año nacen relativamente pocos cachorros en comparación con otras razas populares. No se considera una raza en peligro de extinción, pero sí de una población reducida y genéticamente vulnerable. Su escaso número de ejemplares obliga a aplicar programas de conservación y gestión genética para garantizar su viabilidad a largo plazo. El crofolenda es muy afectuoso y sensible, inteligente y fácil de educar, alegre y juguetón, equilibrado y nada agresivo, muy atento a lo que ocurre a su alrededor y con un nivel de energía moderado. No suele ser hiperactivo, pero tampoco es perezoso. Disfruta de los paseos, los juegos y las actividades compartidas con su familia. Una de sus características más llamativas es que establece un fuerte vínculo familiar. Puede ser amable con otras personas
pero desarrolla una lealtad muy intensa hacia los suyos. Te perseguirá por toda la casa y se echará a descansar bien cerquita. Le gusta el contacto físico, recibir atenciones y participar en cualquier actividad. Si pasa muchas horas solo de forma habitual, puede desarrollar ansiedad por separación o conductas relacionadas con el aburrimiento. Al ser paciente, cariñoso y tolerante, es perfecto para ser un compañero ideal de nuestras personitas chiquitas. Le gusta participar de sus juegos, aunque no suele soportar bien que sean excesivamente bruscos o los gritos constantes. Como siempre te digo, debemos enseñarles a respetar sus momentos de descanso y a tratarlos con delicadeza y cariño. Con las personas que no conoce, lo normal es que permanezca atento, estudie la situación y mantenga cierta distancia, pero sin mostrar ningún miedo. Solo necesita unos minutos para ver que es digno de su confianza. A partir de ese momento será muy amistoso y con el paso del tiempo, muy cariñoso. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, evaluadora de la conducta animal, monitora en terapias asistidas con perros y en la Escuela Canina Quercus, nos explica cómo evitar que un perro muy simpático vaya echándole las patas a todo el mundo. Cuando tenemos un perro, por supuesto queremos que sea un animal sociable, porque es vital para su correcta adaptación en la vida diaria. Eso no está contraindicado con ser un perro de guarda. Un buen perro de guarda, de hecho, va a ser un perro sociable que no va a desarrollar esa guarda hasta que no vea un motivo para hacerlo. Hay perros, como hemos hablado en otros capítulos, por su funcionalidad va a ser un perro sociable y vamos a tener que incidir poco en ello. Y hay perros que por su funcionalidad vamos a tener que trabajar esa socialización. Pero cuando lo hacemos debemos tener dos precauciones. Una es no hacer un perro mendigo de caricia, es decir, una cosa es que el animal sea sociable y otra cosa que a todas las personas que vea vaya corriendo a que lo acaricien o a que le den comida. Y por otro lado, que el perro no salte. Es muy importante porque dependiendo del tamaño, pues puede provocar una caída, puede arañazos, manchas, o no a todo el mundo le gustan los animales y que tengamos un incidente con alguien que el animal va a ir a saludar amablemente, pero que a la persona no le van a gustar los animales y el perrito le va a echar las patas y aunque sea de una manera cordial, puede resultar desagradable para la otra persona. Para ello es muy importante que el perro cuando nos salta o bien las patitas se las echemos al suelo y cuando está en el suelo acariciemos, o cuando veamos que va a saltar le digamos mal y cuando está en el suelo le acariciemos, o que cuando nosotros mismos podemos con palmadas y hablándole dulcemente podemos trabajar para que el perro quiera saltar y nosotros le digamos que no y cuando está en el suelo premiemos. Lo que es muy importante en este ejercicio es, como siempre, la constancia, que todo el mundo que tiene relación con el perro sea constante. Si a unos les salta y a otros no vamos a evitar la conducta, sino que encima vamos a ser injustos con el animal. Y por otro lado, es vital que tanto exista la corrección como el premio, porque si no el perro va a entender que lo que no queremos es que nos salude, cuando lo que realmente no queremos es que nos salte. Para que el perro lo entienda claramente, cuando el perro salta hay una pequeña corrección, pero en cuanto está a nuestro lado a cuatro patas hay una caricia y un bien, para que el perro entienda que el acto que estamos corrigiendo no es el de saludarnos, sino el de saltar. Entonces, en este caso, como en la mayoría, pero sobre todo en este caso, es tan importante premiar y que el perro entienda que es por saltar. Cuando está a cuatro patas premiamos, como cuando salta siempre la corrección, que no debe ser una corrección brusca, simplemente un mal o cogerle las patitas cuando nos salta y bajarlo, y premiar cuando está abajo. Aunque no es ni de lejos un perro guardián, sí es una excelente alarma. Normalmente te avisará con sus ladridos cuando llegue alguien a casa o escuche un ruido extraño, pero una vez que tú le dices que todo está bien, se relaja enseguida. Si le hemos proporcionado una buena socialización desde cachorro, convivirá muy bien con otros de su especie. Normalmente evita los conflictos y prefiere el juego al enfrentamiento.
Con gatos, conejos domésticos, cobayas o aves de compañía, si hacemos una presentación adecuada, suele convivir sin grandes problemas. Como te acabo de contar, el que su instinto cazador fuera muy bajo sería una de las cualidades que su creadora buscó desde el primer momento. Aunque su carácter no entraña ninguna dificultad, no es un perro adecuado para personas que tengan que dejarlo todo el día solo, pero sí es perfecto para aquellas que quieran un compañero muy cercano y dispuesto a compartir la vida cotidiana. Aunque no es un perro hiperactivo, tampoco es sedentario. Le gustan los paseos largos, por lo que te acompañará de mil amores si le llevas a hacer senderismo. Los juegos de olfato y algunos deportes caninos también le irán muy bien. Si le proporcionas el suficiente ejercicio físico y mental, estará muy tranquilo dentro de casa y llevará mucho mejor las horas de soledad. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, creador del método City Dog, apoyado en sus más de 30 años de experiencia, y monitor en la escuela canina Kerkus, entre otras muchas ocupaciones, nos habla de ellos. Es una raza muy llamativa, es un perrito mediano, muy afectivo, muy cariñoso y por sus características es un perro que es muy fácil de entrenar, es un perro que tiene unos vínculos afectivos muy importantes y también es muy motivable por el juego y es un perro que tanto por su anatomía como por su disposición es un perro muy fácil para introducirlo en deportes de obediencia, en agility y en pequeñas tareas de búsqueda. Es un perro que no es muy conocido, pero que tiene esas ventajas también pues, de ser perros también muy atléticos, muy sanos y que son unos perfectos compañeros para una persona que quiera tener un perro mediano y que sea fácil de entrenar y fácil de educar y fácil de adaptar a la sociedad. Como todos los perros de este estilo, pequeñitos, es importante que el periodo de socialización seamos cuidadosos y los protejamos y no puedan adquirir miedos o inseguridades por episodios negativos, pero por lo demás es un perro bastante fácil y bastante cómodo de educar, de manejar y de tenerlo en ciudad. La Federación Cinológica Internacional los describe como de tamaño mediano, con dos variedades distintas que se distinguen por la calidad de su pelaje, con un temperamento muy hogareño y realmente de compañía, lleno de brío que se adapta fácilmente, capaz de aprender con facilidad y reservado con personas desconocidas y un instinto de caza bajo. De cráneo ligeramente redondeado sin prominencias frontales, surco frontal apenas visible, depresión nasofrontal o stop bien definida, trufa de tamaño mediano, con fosas nasales bien abiertas, preferiblemente pigmentada de negro, aunque se permite el color castaño. La relación entre el largo del hocico y la del cráneo es de 1:1. Las líneas superiores del hocico y del cráneo son paralelas. Caña nasal recta, moderadamente ancha. Visto de lado y de arriba, el hocico se adelgaza ligeramente hasta la punta de la nariz. Labios pegados, no muy gruesos, pigmentados de negro con la comisura cerrada. Mandíbulas fuertes con una mordida de tijera regular y completa, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los inferiores y que los dientes están implantados verticalmente en las mandíbulas. Se permite la mordida en pinza. Mejillas con músculos fuertes, bien pegados desde el maxilar inferior al maxilar superior y hasta los pómulos. Ojos de tamaño medio, ovalados, colocados en forma oblicua, de color castaño oscuro, aunque se acepta el color medianamente claro. Orejas implantadas lateralmente y altas, semierguidas, con el pliegue no sobrepasando la línea superior del cráneo. De forma triangular, con las puntas redondeadas, pegadas a la cabeza, muy móviles
llevadas según el humor, aceptándose las orejas ligeramente volantes. La línea superior del cuello oblicua hasta arriba, nunca levemente arqueada. De longitud mediana, grueso, con buena musculatura hasta su inserción con la espalda. La piel bien pegada y sin papada. La línea superior del cuerpo, algo más larga que la altura de la cruz y recta. Cruz apenas visible. Espalda robusta, línea dorsal recta y de largura media. Lomo algo más estrecho que la caja torácica, bien desarrollado. La grupa levemente caída, bien musculosa. Pecho moderadamente amplio y profundo. La línea del esternón se encuentra a la altura de los codos. Costillas ligeramente arqueadas, antepecho levemente acentuado. Línea inferior retraída hacia el lomo. La cola, de longitud media, presenta una inserción fuerte y tiene forma de sable, pero se permite levemente arqueada. El pelo debe responder al cuerpo. En reposo cuelga con la punta levemente encorvada hacia arriba. En acción, la lleva en forma de hoz sobre la espalda. Los miembros anteriores vistos de frente son aplomados. Hombros con buena musculatura. Escápula medianamente larga, colocada en forma oblicua. El brazo, muy musculoso, forma con la escápula un ángulo de aproximadamente 110 grados. Codo naturalmente pegado al cuerpo. Antebrazo un poco más largo que el brazo, perpendicular al piso y robusto. La articulación del carpo bien desarrollada, pero no demasiado gruesa y fuerte. Metacarpo proporcionalmente corto, visto de lado, ligeramente oblicuo. Pies anteriores ligeramente arqueados, con dedos muy juntos, uñas fuertes y almohadillas bien desarrolladas con pigmentación oscura. Se permiten uñas claras. Los posteriores, vistos desde atrás, son rectos y perpendiculares. Los muslos muy musculosos. La articulación de la cadera forma un ángulo aproximadamente de 100 grados. La pierna, nervuda, forma un ángulo de aproximadamente 105 con el muslo. Metatarso parecido al metacarpo, sin espolones. Los pies posteriores semejantes a los anteriores. Su movimiento es fluido, equilibrado, con un desplazamiento regular, buen alcance de los miembros anteriores y empuje fuerte de los posteriores. Le gusta saltar, sin paso de ambladura. En la piel, los tejidos conjuntivos son firmes y la pigmentación corresponde con las manchas del pelaje. El pelo en los de tipo duro es tupido con doble capa, la interna corta y suave, la externa de textura áspera, con barba y no más largo de 7 centímetros en la región de la cruz y en la espalda. En los costados de aproximadamente 3 centímetros. En la espalda y los miembros delanteros y traseros es más duro que el de los costados. En la cara y en el hocico es más largo. El de las orejas se corresponde con el del cuerpo. En los de pelo liso, la diferencia es que la capa externa es de textura suave y no tiene barba. El de las orejas, la región inferior del cuello y del pecho es más largo. La cola presenta un penacho. Son deseables buenos flecos en la parte posterior de los miembros delanteros y traseros. En la cara y en el hocico es corto. Si la lanilla interna es de color pardo, las puntas negras en los pelos están permitidas. En la cabeza, manchas desde color castaño o rojo hasta castaño oscuro en las mejillas, sobre los ojos y las orejas, en gran parte distribuidas en forma asimétrica y separadas por una mancha blanca alargada que se extiende de forma continua hasta la frente o hasta la nuca. Para mantener saludable tanto la piel como el pelo, en el caso de los de pelo duro, deberás cepillarlos al menos 3 veces por semana, para lo que necesitarás un cepillo metálico sin bolita en la punta para desenredarlo sin partirlo, una carda suave para las zonas donde se forman pequeños nudos, como es detrás de las orejas, las axilas, ingles y barba, un peine metálico para asegurarte que no quedan enredos y para la barba, patas y flecos,
y una cuchilla de stripping por si en algún momento necesita que se le retire el pelo muerto mediante esta técnica, aunque esto es preferible que lo haga una peluquería especializada. Aplícale un acondicionador en spray que te ayude a no darle tirones. En época de muda, el cepillado deberá ser diario. Para los de pelo liso te será de utilidad un guante de goma o látex que arrastra una gran cantidad de pelo muerto y masajea su piel. Un cepillo de cerdas naturales te servirá para darle brillo y para disminuir la grasa natural del manto, así como otro de púas metálicas para las zonas en las que es más largo, como es el caso de la cola o la parte posterior de las patas. También en este caso un peine metálico para asegurarte que no quedan enredos o nudos. Aplícale un acondicionador en spray para evitar darle tirones o partirlo y que lo mantenga nutrido. Con un par de cepillados semanales será suficiente. En época de muda deberás aumentar la frecuencia. Báñale cada vez que lo necesite, pero de manera regular, hazlo cada mes en ambos casos. Para el pelo duro, el champú tendrá que tener una hidratación baja, aunque en la barba deberás poner un hidratante ligero. Y para el liso, de hidratación media, y también un hidratante ligero una vez que hayas aclarado bien el champú. Pon siempre el agua templada. Durante la muda, báñalo una vez en semana, pero en esta ocasión pon el agua algo más calentita. Empápalo con una toalla y sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo. No olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. De cómo le alimentemos dependerá en buena medida su salud en general. Su dieta deberá ser equilibrada y contener todos los nutrientes necesarios. Que como primer ingrediente tenga proteína animal, pollo, cordero, pescado o carne de res, que son esenciales para el desarrollo muscular y la energía. Vigila que no sean harinas, porque ahí hay poca carne y mucho hueso molido. Grasas de alta calidad como el omega 3 y 6 para que mantengan la piel y el pelo saludables. Carbohidratos como el arroz integral, la patata dulce y la avena. Vitaminas, minerales esenciales y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Elige siempre un pienso que todo lo que contenga sea apto para el consumo humano. Un hueso grande y crudo, además de ser un riquísimo entretenimiento, ayudará a mantener sus dientes limpios. Adapta la ración a su edad, peso y nivel de actividad. Y ten en cuenta remojarlo siempre para que no tenga necesidad de beber mucha agua de una sola vez. A pesar de los problemas derivados de su reducido origen genético, está considerada una raza relativamente saludable cuando procede de criadores responsables que realizan controles de salud y pruebas genéticas. Probablemente la enfermedad más conocida es la de von Willebrand, un trastorno hereditario de la coagulación sanguínea. Los afectados producen una cantidad insuficiente de una proteína necesaria para que la sangre coagule correctamente, que puede ocasionar hemorragias prolongadas tras una cirugía, sangrado excesivo después de perder un diente, hemorragias nasales, sangre en la orina o en las heces o hematomas con bastante facilidad. Actualmente se puede detectar mediante una sencilla prueba de ADN y así evitar cruzar dos portadores. Gracias a ello, su incidencia está disminuyendo. Hiperkeratosis. En la piel de las almohadillas plantares se produce un exceso de queratina. Estas se vuelven muy gruesas, secas, duras y con grietas dolorosas. También existe una prueba genética para detectarla. Aunque es muy poco frecuente, pueden darse casos de una alteración hereditaria del metabolismo de determinados aminoácidos, apareciendo cristales y cálculos urinarios provocándole dificultad para orinar, sangre, infecciones urinarias y obstrucciones, principalmente en machos, que pueden convertirse en una urgencia veterinaria. Debido a la reducida diversidad genética,
Algunas líneas muestran una mayor predisposición a trastornos autoinmunes. No afectan a toda la raza, pero forma parte de los aspectos que vigilan los clubes de cría. Si crees que este adorable perrete y tú sois la combinación perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. No siempre habrá disponible un cachorro, así que deberás saber esperar. Su esperanza de vida, si está bien cuidado y atendido, estará en torno a los 12-15 años. Algunos pueden llegar incluso a cumplir algún que otro más. Su estándar nos dice que la altura a la cruz debe estar entre los 38 y 46 centímetros, con un peso en los machos de entre 11 y 16 kilos y de 9 en las hembras. Rafael Fernández de Zafra, abogado, miembro de numerosos clubes de raza, juez internacional de la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional, y ante todo, un apasionado estudioso del mundo canino, nos habla de Liebling, la perrita de su tía abuela Consti y de su extraña manía. Hoy me pide nuestra querida amiga Toñi que os hable de la raza Crawford Lander. Una raza que tuve la suerte de conocer como he conocido otras tantas. Pero en esta ocasión conocí a un personaje peculiar de esta raza que se llamaba Liebling. A Liebling la conocí con algo más de un año. Era una perrita Crawford Lander y traduciendo su nombre al español era Cariñito. Cariñito era propiedad de mis tíos abuelos Alexander y Constanza Fontasis, que vivían en la preciosa ciudad alemana de Baden y era regalo de unos vecinos de ellos. Pues, aunque no era una raza frecuente en la ciudad, sí lo fue en cierto modo en los años 80 porque había familias acomodadas que las tenían y criaban en esa ciudad del balneario. Cuando yo la vi por primera vez, creí que era una Shetland de mala calidad, pero me aclararon que no, que era una raza alemana y mi tita me explicó la historia y el surgir que ya os contó Toñi en su parte histórica. Liebling era amiga de todos, era una perrita que duró casi 16 años, que quería a todo el mundo, se llevaba bien con el cartero, se llevaba bien con las personas que llevaban a casa, se llevaba bien con los pájaros, con las tórtolas, se dejaba robar la comida. Era la sombra de mi tía, siempre estaban con tita Consti, y ya os digo, súper cariñosa, con perros, con gatos, con patos. Pero su mayor debilidad eran las ardillas. Tía Consti, en el jardín de su casa, un gran jardín, había varios árboles bastante viejos y tenía colgadas casitas para las ardillas. A ella le encantaba ponerle de comer a las ardillas. Les ponía en el césped de comer. Liebling se echaba en medio de las ardillas y era lo que hoy llamaríamos un perro happy. Le encantaba que las ardillas se subieran sobre ella le daba con la patita, jugaba. Las ardillas no se asustaban, estaban acostumbradísimas al trato de Liebling. El problema venía luego. Le encantaba cogerlas con la boca sin hacerles daño, con mucho cuidado. Las metía en casa y se armaban unas tanganas impresionantes
Imaginaos a una ardilla dentro de un gran salón lleno de cuadros, cortinas, etcétera, etcétera. La perra saltando de alegría, ladrando. La ardilla loca dando saltos y subiéndose por las cortinas. Tío Alex maldiciendo en alemán y tía Consti riéndose en español. Y yo, como chaval que era, disfrutando muchísimo, muchísimo de todo aquello que para mí era un festival y un mundo nuevo. Liebling es uno de esos animales que te marcan y que siempre quedan en tu corazón por su dulzura, por su cariño y por esas pequeñas manías que hace a cada ejemplar que sea único y especial. Vi a parientes suyos de pelo duro, más tipo Fox Terrier, pero a mí puede ser que por haberla conocido a ella me gusta más el tipo que parece un collie pequeñito. Como siempre os digo, cada raza es una parte de nuestra historia. Cada historia de cada perrito es una parte de nuestra intrahistoria. Y en este caso, esta raza es ni más ni menos el deseo que tenía el pueblo alemán en la posguerra de encontrar relajación, cariño y dulzura después de tanto sufrir. Por eso, los que emprendieron la gran aventura de crear a Kauflander quisieron olvidar, creando a la raza más dulce de Alemania. Muchas gracias, como siempre, por escuchar nuestro podcast, que en este caso, como en otros, me trae gratos recuerdos de mi infancia y de mi familia, y espero y deseo que hayáis disfrutado y que os hayamos ayudado a conocer una nueva raza. Muchas gracias. Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitarán de ti para ser felices. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones, pero nos volvemos a encontrar el tercer sábado del mes de septiembre. Mónica, David, Rafael y yo te deseamos el mejor verano de tu vida. Mientras que regresamos, eso sí, si te dejaste algún episodio sin escuchar, es el momento. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, David García Suárez y Rafael Fernández de Zafra. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito. Si te ha gustado, dale a seguir para que la plataforma te avise cada vez que haya un nuevo episodio. Compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharnos.